Adelante. Magistrado, buenas tardes. Ok, buenas tardes. Un placer. Usted ha escuchado todo lo que se ha hablado aquí. Le hemos hecho su introducción meritoria. Ahora cuéntenos cuáles son los planes del Poder Judicial y qué es lo que enfrentan con el Colegio de Abogados. Ok. No, oí un poco entrecortada su voz al final, la idea de lo que me ha preguntado. Solo sé que mencionó el Colegio de Abogados y algo así, ¿no? El magistrado, pues, no, si escuchó esa parte, lo escuchó todo. No, pero inicialmente, bueno, magistrado, lo que queremos saber es, porque la información que se tiene es de que mañana van a abrir los tribunales, pero la condición presencial no va a ser total, sino que va a ser parcial, y hemos visto al Colegio de Abogados expresar su insatisfacción en ese sentido, de que parece que va a ser una apertura selectiva. Bueno, así como ustedes a través de los medios tienen ciertos recaudos y cuidado con lo que dicen, con lo que tratan, por un sentido de responsabilidad social, igualmente la Administración de Justicia tiene un sentido de responsabilidad con los ciudadanos de la República y con sus propios servidores. Y en ese sentido, necesariamente ante el estado de cosas reinante en la nación dominicana en este momento, no podemos sencillamente abrir todas las puertas del Poder Judicial de par en par. Creo que ese ha sido la constante en todo el manejo desde que se decretó el estado de emergencia hasta el presente, en que aunque tuvimos algunos espacios en los cuales no estaba formalmente vigente el estado de emergencia en términos materiales, nunca hemos dejado de estar en un estado de emergencia. Al contrario, lo que ha ocurrido es que el estado de emergencia se ha acrecentado, se ha hecho cada vez más intenso, porque las estadísticas diarias realmente eso es lo que apuntan, y nosotros no sabemos cuándo estaríamos nosotros al final en la cresta de esta ola. Honorable, una pregunta, sí. Eddie Alcántara le habla. Sí, un placer. Placer es nuestro. Miren, hay dos cosas que yo no comprendo. No sé si los abogados también pudieran estar, conteste con nosotros. Lo siguiente: se supone que ha habido una especie de cesación del sistema judicial por un espacio de 4 meses y algo. En ese lazo de tiempo, el Poder Judicial no preparó un mecanismo de apertura como hicieron otros países que hoy están brindando el servicio presencial con el cuidado debido y el distanciamiento recomendado. Durante ese tiempo, el Poder Judicial diseñó un mecanismo de escalado de retorno a la nueva normalidad. Y el momento previsto para la celebración de audiencias presenciales es precisamente el 29 de julio, es decir, a partir del día de mañana. Pero la logística necesaria para salir con todos los tribunales a la vez realmente demanda un esfuerzo que a menudo está a veces más allá de las posibilidades materiales del Poder Judicial. Y entonces, también tomando en consideración las estadísticas de asuntos que manejan los juzgados de paz, por ejemplo, que sigue siendo un elemento de preocupación, y todavía tenemos el tema de los juzgados de paz sobre la mesa, acerca de cómo vamos a trabajar el tema de la presencialidad en relación con todos los juzgados de paz del país. Ese es un tema que todavía hoy nosotros estamos discutiéndolo en función de cuáles son nuestras posibilidades materiales, cuál es el estado de cosas reinante, en qué medida ha crecido la amenaza de que las personas se vean afectadas y el hecho de la necesidad de tomar las debidas precauciones. Pero entonces, en ese sentido, se estarán abiertas unas 40 sedes a nivel nacional. 42. 43 sedes estarían habilitadas a nivel nacional, unas 73 para audiencias presenciales y virtuales a la vez. Y hay una cantidad de cubículos también, unas 35 cabinas que han sido habilitadas
para que aquellas personas que no tienen los medios o no tienen las habilidades para el manejo de los mecanismos técnicos necesarios para la conectividad puedan hacerlo desde esos lugares. Pero una pregunta. Sí. Una pregunta, Doc, y perdóname que insista de nuevo. No, adelante. Para preguntar. Usted es juez de corte, ¿verdad? Sí, así es. Exacto. Yo estoy convencido de que en la sala en la que usted celebra audiencia presencial tiene que tener mínimo 30 metros o 40 metros cuadrados, mínimo. ¿Verdad? Entonces yo le pregunto, en las audiencias, siempre, en el caso, por ejemplo, de los divorcios por incompatibilidad o por cualquier naturaleza, siempre existe un mecanismo en el que solamente están presentes los que representan los intereses y algunas veces la persona involucrada en el proceso. ¿Eso no es un distanciamiento suficiente para que se pudiera con ese mismo mecanismo conocer todas las audiencias presenciales? Bueno, así está pensado. El retorno a la normalidad en este momento contempla primero un principio de opcionalidad, en función del cual las personas que opten por la presencialidad tendrían sus audiencias presenciales y las personas que quieran audiencias virtuales, entonces tendrían audiencias virtuales. Y se ha hecho un estudio de todos los espacios disponibles en cada sede, es decir, cuando decimos que vamos a abrir, por ejemplo, en San Francisco, 11 salas, estamos pensando en 11 salas que se ha pensado cuál es la cantidad de jueces que caben allí, que pueden estar guardándole la distancia mínima necesaria, cuál es la cantidad de partes que pueden integrarse y cuál es la cantidad de público que podría estar presente. Y hemos pensado que, por ejemplo, en las salas como la corte en la que laboro, podrían estar 3 jueces, 4 personas como partes y 12 personas en calidad de público. Y esta es una de las 3 más grandes salas que tenemos en el caso de San Francisco. Entonces, si aumentara el número de partes, tendríamos que reducir la cantidad de gente que pudiera estar presente en calidad de público, presenciando el desarrollo de la audiencia. Entonces, ese es el esfuerzo que se ha hecho por saber exactamente cuáles son las condiciones que tiene cada espacio que vamos a abrir para facilitar que las personas puedan estar. El hecho de que sea el público y que esté limitado a un número determinado de personas, en este caso por razones sanitarias, no disminuye la garantía que representa la presencia de ese público como cuestión, digamos, política de garantía de publicidad de la audiencia. Magistrado, entonces, sí. En materia de funcionalidad de la justicia, de hacer justicia en el país, esta situación se puede tener un levantamiento de cuán atrasada está la operatividad, o cuánto se ha atrasado, mejor dicho, la operatividad, el buen funcionamiento de la justicia a propósito de la situación causada por el COVID. O sea, ¿qué tanto se ha afectado el curso de la justicia? Podríamos decir que puede haber una afectación cuantitativa en relación a la cantidad de casos de audiencias celebradas, en términos de que muchas audiencias fueron canceladas durante el estado de emergencia y durante la vigencia de la pandemia. Doctor. Pero en términos de la cualidad de la administración de justicia, sería un tema que tendríamos que verlo, porque ahí viene la discusión en si la presencialidad satisface o no las exigencias mínimas que garantizan, por ejemplo, la inmediación como experiencia concreta en la que todas las partes asisten al mismo tiempo a la producción de la prueba que puede servir de fundamento a lo que decida un juez. Doctor, entonces, una pregunta en ese sentido. La inmediación implica el derecho de todas las partes a concurrir conjuntamente y la publicidad a que todo el mundo pueda asistir, tener acceso a la celebración de la audiencia. Estos 2 derechos no tienen una limitación en principio. Entonces, pudiéramos decir que hay razones para limitarlo,
pero de que están limitados inmediatamente, no tienen el ejercicio total, hay una limitación. Okay, ¿Hasta dónde hay alguna base legal para afectar esos dos principios que son rectores en la administración de justicia? Ok, mire, aún en condiciones normales está previsto en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, que la totalidad o parte del público puede ser limitado en el acceso físico presencial a una audiencia. Por eso yo decía ahorita, pero por motivaciones pero por motivos concretos. Exacto. Que allí están indicados, y dentro de los motivos concretos que ahora podría y tiene que invocarse y tenemos que tomar como referente y contexto de este tipo de actuación, está el hecho de que estamos en un estado de excepción. Un estado de excepción es un estado de cosas en el que el derecho constitucional y el derecho internacional autorizan la posibilidad de limitación de derechos. Y entonces, cuando los poderes públicos constitucionalmente habilitados decretaron el estado de emergencia, con ello limitaron el derecho de reunión. Y particularmente uno de los escenarios sensibles en este caso serían los tribunales de justicia, en los que la presencia de muchas personas puede convertir estos lugares en focos de expansión del virus. Entonces, han sido de las cosas que han normado el hacer del Poder Judicial en este caso. Ahora bien, lo que uno se plantea en términos correctos, concretos, de si la no presencialidad física de todos en un mismo escenario limita la inmediación o la publicidad, es un enfoque que hay que verlo con un prisma en cierto modo relativo, por el hecho de que en el caso de la publicidad se han diseñado, el Poder Judicial ha diseñado escenarios actualmente en los que usted, marcando www.serviciojudicial.gov.do, accede a un menú diverso de opciones que le presenta, y dentro de ellas hay una que le permite a usted ver lo que yo he denominado en muchas otras comparecencias sobre este tema, la cartelera judicial, que le permite a usted ver qué hay en cada tribunal de cada departamento judicial, y usted ir concretamente a cada tribunal e ir a la diversidad de audiencias que están previstas para ese día. Doctor. Y entonces la virtualidad, a diferencia del espacio físico, permite que muchas cientos, miles de personas puedan estar conectadas a la vez. De hecho, yo he tenido experiencias desde la Escuela de la Judicatura, incluso con la comunidad de abogados nacional, en la que hemos tenido 1,300 personas conectadas con nosotros en una experiencia virtual, intercambiando, hablando unos con otros. Entonces eso lo hace posible la virtualidad, lo que quiere decir que desde ese punto de vista, aunque la publicidad no tenga ese concepto, que por ejemplo en la antigua Grecia se consideraban juicios públicos aquello que se hacía ante todo el pueblo congregado en una plaza pública, en las sociedades actuales, masificadas, complejas, ya no es posible pensar que un juicio es público porque todo el pueblo esté presente. Entonces ahora mismo la virtualidad nos da una concepción nueva de la publicidad y una manera nueva de manifestarla. Luego está el tema de la inmediación, ¿verdad? El hecho de que todos a la vez estemos viendo la producción de pruebas. Bueno, la virtualidad tiene magníficas oportunidades en ese sentido. Dígame. Magistrado, el llamado del Colegio de Abogados, su opinión. Sí. ¿En qué sentido de las cosas que ha dicho el Colegio de Abogados? Bueno, hagan un resumen, lo que ustedes piensan en cuanto a la generalidad, porque se está llamando prácticamente a un boicot. Bueno, la verdad es que, mire, en estos días nosotros tuvimos un encuentro con jueces italianos, españoles y jueces de Estonia, es decir, de uno de esos países de Europa del Este, que es
donde nosotros advertimos que estaba más acentuado el desarrollo de la noción del gobierno digital, porque allí realmente ya no existen los archivos físicos en soporte papel en las instituciones públicas, según lo que ellos exponían, y prácticamente todos los servicios judiciales y gubernamentales en su generalidad se prestan de manera no presencial, ¿no? De modo que se pueden prestar utilizando mecanismos telemáticos. Doctor, una pregunta. Usted justifica, ¿verdad?, esa forma de limitación, vamos a decir, de esos principios en el estado de excepción. En el caso que el estado de excepción, en este caso de emergencia, la declaración de emergencia concluya, la justicia está en condiciones de operar totalmente bajo un esquema de normalidad. Pero claro, o sea, sí, pero ¿qué es lo que ocurre? Que realmente estamos viendo la cuestión del uso de la virtualidad como una especie de mal necesario en el enfoque que usted hace y que probablemente hacen muchos de los miembros del Colegio de Abogados. Y lo que yo quería ilustrar cuando empezaba a hablar de estas experiencias compartidas era el hecho de que todos esos países pasaron por una especie de resistencia sectorial que fue más o menos la que nosotros hemos estado viviendo. Y ya de algún modo han ido venciendo ese nivel de resistencia. Y nosotros pensamos, los que trabajamos el protocolo, que ojalá ustedes puedan tenerlo, leerlo, es un documento perfectible, pero como tal, yo pienso que resiste cualquier tipo de análisis de validez constitucional. Y ese protocolo contempla el hecho o está animado por el espíritu de entender que lo que va a hacer que se establezca, se sitúe en el mercado, se sitúe en la conciencia colectiva y en la cultura nuestra, el uso de los servicios virtuales no es una imposición por una voluntad política de fuerza, sino que va a ser a partir de las ventajas que ello ofrece. Ahora mismo la comunidad de abogados está sacudida por el hecho de que definitivamente, como ustedes vieron a los industriales, comerciantes, los bancos u otras instituciones en algún momento reclamarle al gobierno la oportunidad de abrir y de ofrecer servicios, porque había una merma económica en la manera de percibir sus ingresos, la comunidad de abogados ha sido afectada por esto, sensiblemente. Y los abogados no todos tienen grandes ahorros ni nada de eso, sino que muchos de ellos son personas que salen todos los días a buscar con qué mantenerse y mantener a su familia. Y eso indudablemente es un factor que influye negativamente en la aceptabilidad de los servicios virtuales. Luego está el miedo a lo desconocido, la resistencia frente a lo nuevo, al cambio, la idea de no dejar de hacer lo que siempre estamos acostumbrados a hacer, de abandonar el temor a abandonar, como dicen, el área de confort de cada uno. Pero la verdad es que la virtualidad tiene enormes ventajas y cualquier experiencia de ustedes, que sé que las han tenido en países más desarrollados que nosotros en términos del uso de las tecnologías, saben las ventajas que tiene el hecho de servicios públicos que usted solicita desde su casa y puede recibirlo. Usted puede tener una audiencia en Puerto Plata, una audiencia en Santo Domingo y una en Santiago, y usted desde un punto diferente de esos tres lugares, usted puede participar, si no son concurrentes las audiencias, en cada una de ellas. Esas son enormes ventajas que muchos abogados han experimentado e incluso les ha hecho cambiar de opinión sobre el tema de la virtualidad. Tenemos la brecha digital, que es un reto grande que hay que vencer paulatinamente para que las personas aprendan a utilizar los mecanismos de acceso al sistema de justicia y al mismo tiempo que también accedan a la tecnología, que tengan los mecanismos para eso. Entonces el Poder Judicial ha venido dándole acompañamiento a la gente y por eso hemos habilitado todas estas sedes que al tiempo que usted puede participar en audiencias presenciales, lo puede también hacer desde allí en audiencias virtuales. Usted puede estar en Higüey y tiene que comparecer a San Francisco como testigo, como víctima de un hecho. Y usted puede quedarse en Higüey, ir a un tribunal de Higüey y desde allá participar de manera virtual en una audiencia de San Francisco. Esas son las ventajas que van a hacer
que la virtualidad termine situándose en la prestación de servicios judiciales y en otros ámbitos de la administración pública. Muy bien, y privada gracias. también, ¿verdad? Como ocurre con los bancos. Magistrado, gracias. Ha sido un placer conversar con usted y no dejar de decirle que los abogados están al grito, que ojalá que ustedes resuelvan toda la situación de la plataforma. Ha sido el magistrado Claudio Aníbal Medrano. Eso lo comprendemos, pero la verdad es que yo espero que todos salgamos bien de esto y que todos lleguemos al final juntos, al final de esta pandemia, y que juntos podamos encontrar los mejores caminos para la buena administración de justicia en la República Dominicana. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.